Ya, ok. Igual puedo volver a mencionar eso. Ahí. Ocurre que en la parte A tienen que elegir el método de evaluación estadística. ¿Ya? Tienen que identificar las ventajas y desventajas de los métodos, em, y a continuación elegir uno de los métodos para hacer todo lo que viene. La principal diferencia entre estos métodos es la cantidad de muestras que tienen. ¿Ya? Si tienen una obra gigantesca, probablemente sea imposible que tomen una muestra de todos los camiones que llegan y que las evalúen todas. ¿Ya? Es súper poco práctico. Entonces, cuando una obra tiene una cantidad súper grande de muestras, súper grande de lotes de hormigón, ahí es cuando se usa la media móvil. La media móvil es un método que se usa no solo en este ramo, no solo en esta evaluación estadística, se usa en ramos como hidrología, se usa en otros ramos de estadística, eh, que tiene que ver con que el promedio de los últimos N eventos es lo que usan para evaluar. ¿Ya? Entonces, la media móvil típicamente la van a usar cuando tengan muchas muestras. Según la norma, es cuando tengan más de 10 muestras. Me gustaría, aquí, me parece que aquí tengo la norma, un segundo. Ya, acá. Ya, entonces aquí tenemos la norma 1998 de evaluación estadística de la resistencia mecánica. ¿Ya? Bueno, aquí tienen un montón de definiciones. La página, perdón, el punto 4 de la norma 1998 les va a servir para la parte en que les piden determinar las condiciones que se tienen que cumplir para que el hormigón sea aceptado. Ya, aquí en la simbología tienen todas las definiciones importantes, tienen FI, FN, FC, todas las definiciones importantes que van a necesitar. Así que lean la simbología, porque probablemente después, cuando estén leyendo la norma, van a necesitar saber qué es cada una de las letras. ¿Ya? Ok, entonces, acá tenemos ciertas condiciones. Por ejemplo, en el punto 5 tenemos ciertas condiciones para el plan de muestreo. Depende del volumen de la obra, por supuesto, y de cómo se fabricó el hormigón. ¿Ya? Si es que es para pavimentos, depende de la superficie que abarca el hormigón. Si se fijan, en el punto 5.2 dice evaluación de resistencia mecánica y dice que para muestras consecutivas es solo en caso de que tengamos un n mayor o igual que 10. O sea, si tenemos más de 10 muestras, tenemos que preferir prácticamente siempre el método de la media móvil. ¿Ya? Pero En un caso poco, de que Ariel, tengamos menos de 10 muestras, Ariel, se puede usar. Dime. que no sé si a otros les pasa, pero como que no se ve la norma que estáis mostrando, se ve como cortada. No sé ¿De si a otros les verdad? pasa. Sí, como que veo todavía el enunciado por detrás, como que se ve raro. No sé. No sé si a otros les pasa. Chuta. Ahí Eh, sí, ahí sí, ahí ahí sí se lo veo mejor. Ya. chuta, ya, y yo pensé que estaban viendo, pero tienen que avisarme. Ya, entonces acá tenemos que dependiendo del volumen de la obra y la forma de fabricación, tenemos una cierta cantidad entonces de muestreos mínimos. Ahora, chiquillos, para la especificación técnica de una obra, ustedes pueden poner cualquier cosa por encima del mínimo, ¿ya? La norma siempre sugiere, pero igual ustedes tienen que tener criterio como propio, y si ustedes piensan que la norma es poco muestreo, entonces ustedes denle nomás. O sea, en obra ustedes típicamente van a tratar de abaratar costos, pero si es que no es el costo lo que los detiene, como que no debería detenerlos nada respecto a muestrear más, ¿ya? Ahora, sí, la profe siempre pone harto hincapié en un detalle, y es que el muestreo en hormigón fresco no daña la obra, pero cuando el hormigón está endurecido y ustedes sacan un testigo, están haciendo literalmente un hoyo. Así que siempre tienen que tratar de disminuir al máximo, perdón, al mínimo los testigos y al máximo el muestreo en hormigón fresco. ¿Ya? Ok, entonces acá en el 5.2 tenemos las condiciones que se tienen que cumplir para aceptar un cierto hormigón, para ambos métodos. ¿Ya? O sea, cada método tiene sus condiciones. Entonces, acá en la parte B de la pregunta, les piden determinar las condiciones que se tienen que cumplir, eso está en la norma, tal cual. Ya, en la parte B, la 1, les piden determinar F3, F0, Fm y la relación que tienen que cumplir, eso está en el 5.2 de la 1998. Después les piden realizar la evaluación estadística, em, eso significa que tienen que usar las fórmulas de la 1998 para el método que eligieron. Bueno, acá como hint tienen
12 muestras, así que están ligeramente por encima del límite de la norma para poder elegir media móvil. Así que, bueno, no les voy a decir que elijan media móvil o que elijan todas las muestras, porque las muestras tampoco son tantas, pero vamos a ver por qué la media móvil es conveniente. Eh, bueno, pensemos, por ejemplo, en el promedio de notas, así como cuando ustedes se sacan una muy buena nota en una nota que vale mucho, ya, eso también puede pasar acá. Si es que ustedes toman el promedio de todas estas muestras, es probable que la media no cumpla, ¿ya? Y no necesariamente significa que todos los elementos no cumplieron, ¿ya? Es probable que, por ejemplo, todas las primeras 8 muestras cumplían, y de la 9 a la 12 fueron así, pero fatal malas. Entonces puede que les tire el promedio por debajo y que rechacen todos los lotes, cuando en verdad deberían haber rechazado, no sé, de la muestra 9 en adelante. Ya por eso la media móvil es útil, porque en obra no nos aseguran que la generación del hormigón es homogénea a través del tiempo. Ya, entonces, tienen que hacer la evaluación estadística con el método que ustedes elijan. Tienen que detectar incumplimientos. Cuando detecten incumplimientos, eso significa que tienen que encontrar cuáles son las muestras que llevan al incumplimiento, porque después esas muestras tenemos que determinar si el ensayo es válido, ¿ya? Dice que nos piden determinar el coeficiente de variación para evaluar el nivel de control de ensayo de laboratorio. Eso también está en la 1998, y les voy a mostrar el anexo en el que está. Ya, es la 5.3. Ya, la 5.3 el punto 5.3 de la norma chilena 1998 tiene entonces la evaluación del nivel de control de ensayo. Cuando decimos nivel de control, se refiere a qué tan bien representa el ensayo la resistencia del lote. ¿Ya? Puede que nos dé una resistencia súper baja, pero si el ensayo es deficiente, significa que ustedes no pueden rechazar la muestra. ¿Ya? Porque si nos da un coeficiente de variación mayor a 6%, significa que el ensayo está mal. ¿Ya? Y podríamos estar rechazando una muestra que en verdad está decente, como para aceptarla. Ya, entonces por eso les piden determinar la validez del control de ensayo. Si les da un buen nivel y además les está dando que rechacen la muestra, entonces ya ahí no hay nada que hacer, o sea, la muestra está mal. Luego dice comprobar la validez del ensayo para aquellas muestras que han presentado incumplimiento. La norma tiene un cambio en las definiciones. Si es que ustedes solo hacen el control de validez para un subconjunto de las muestras, entonces su nueva resistencia media es la resistencia media de estas muestras que están deficientes, ¿ya? Así que, bueno, y el número de muestras es el número que están considerando nomás, no el total. Ya ese detalle está acá en la parte 5.3.7 de la 1998. Después les pidan proponer mejoras. Ya, en esta parte les voy a tirar un hint, igual, porque dice mejoras a implementar por la constructora, por la suministradora de hormigón y por el laboratorio. Ya, respecto al laboratorio, fíjense en el coeficiente de variación. Ya, si es que el muestreo está mal hecho, es culpa de la constructora. Si es que el suministro tiene mucha tardanza, por ejemplo, entre el instante en que se hace el hormigón y el instante en que llega, o se demoran mucho en empezar a descargar, eso ya es más culpa de la suministradora de hormigón. Y, por ejemplo, si una muestra se demora muchísimo tiempo en ser convertida en probeta, eso es culpa de la constructora, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo qué cosas puede mejorar cada una. Para eso, en la tabla 2, en la tabla 2 les dan los tiempos de todo, o sea, el momento en que se hace el hormigón, el momento en que llega la obra, el momento en que se saca la muestra, que es súper importante. Respecto a las muestras, el momento en que se saca está sugerido, mira, me acuerdo del dato, sé que es en la mitad del tiempo de descarga, pero déjenme buscar la norma en la que está eso. Kurt, no sé si te acuerdas tú de cuál es la norma. Ah, ya, es la 171. En la norma 171 se les presenta entonces el instante en que deberían sacar la muestra, que según esa norma se sugiere que sea la mitad del instante de la descarga. Ya, entonces, por ejemplo, ahí con los tiempos, ustedes pueden ver que si la muestra se sacó muy al tiro o muy después,
igual eso podría mejorar. Ya, ese tipo de cosas tienen que ir viendo. Entonces en la 171 hay ciertas sugerencias. También hay sugerencias sobre cuánto tiempo deberían tardar en hacer la probeta, cómo cuidar la muestra, etc. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, súper. Después en la parte 5 les piden determinar el factor de crecimiento. El factor de crecimiento, ahí mismo lo definen, R3 partido en R28 y R7 partido en R28, que son la resistencia al tercer día, al séptimo día y al día 28 respectivamente. Y con eso pueden hacer especulaciones o estimaciones sobre cómo se desarrolla la resistencia de este hormigón. Em, ya, ¿No y están dice que se mostrando basen en la el norma enunciado, por si 170. acaso? ¿Mm? ¿No están mostrando el enunciado, por si acaso? O por lo menos no me sale a mí Chuta, de otra repente. vez. Como que está Ya, pegada ahí. la cuestión. Sí, no sé qué. En verdad, Zoom para mí nunca ha funcionado muy bien. Eh, ya, entonces aquí dice que consideren la resistencia indicada en la norma chilena 170. Les digo inmediatamente qué parte es la que nos importa. La 170 en la línea 991, que sería la parte 15.2.3, les presenta los plazos mínimos de desmolde y desimbre para distintos elementos, ¿ya? Y, ojo, porque en esa tabla, que es la tabla 12, que se llama plazos mínimos de desmolde y desimbre, les presenta condiciones para la temperatura media diaria. Sí, dime. Ah, cuando cambio de hoja no se modifica ya, ok, entonces voy a hacerlo manualmente. Ya. Ahí. Es que es la misma aplicación, entonces pensaba que al cambiar cosas dentro de la aplicación, cambiaba con el compartir pantalla, pero parece que no, se queda pegado en la otra pestaña. Y entonces la tabla 12 de la 170, ahora se ve, ¿cierto? Sí. Súper. Ya, en esta tabla, entonces salen los requisitos mínimos para desmoldar y desimbrar. Eh, Respecto a, entonces, la temperatura, porque les dan unas líneas de temperatura, dice que la temperatura diaria media tiene que ser mayor o igual que 10 grados Celsius para que cuente como día de, de- de avance en el desmoldaje, ¿ya? Si los días están muy fríos, entonces, si un día tiene una temperatura media menor a 10 grados Celsius, no cuenta como día de aproximamiento al desmoldaje, ¿ya? Aproximación. Ok, volvamos al enunciado. Y no vuelve. A ver. Y ahí, ya, ahí se ve el enunciado del coso. Sí. Ya, súper. Ya, entonces después, en la parte 6 dice, para las muestras calificadas como riesgo potencial se tomaron testigos. Son los testigos de la muestra 1 y la muestra 2, que están en las tablas, en la tabla 3. Les dio la profe. Y mire, si se fijan, necesitan calcular la resistencia. Para la resistencia, les dicen que consideren la norma 1171, parte 1 y 2. La 1171 lo que hace es determinar cómo calcular la resistencia de acuerdo a la forma que tiene la muestra, a la carga que se le puso, etc. Es re simple, porque la profe fue súper ordenada con los datos, así que ojalá siempre estuviera así. Mira, voy a ir a la 1100, creo que, ¿dónde está? Aquí. Ya, chiquillos, a todo esto, yo no sé si ustedes saben, pero las normas están todas en una página que es del DIC, que es la página sesmec.cl. No sé si la habían escuchado. Yo la encontré bacán, pero están literal todas las normas que puedan usar para este ramo y para muchos otros. Así que yo las he estado revisando ahí. Entonces aquí tenemos la 1171 parte 1, ya que aquí tiene la determinación de la resistencia mecánica, que dice que es la resistencia del testigo por un factor de modificación K1.
En la tabla 1 están los factores de corrección por esbeltez. La esbeltez es simplemente la altura de la muestra partida en el diámetro, así que ya la profe les dio los datos. Con eso tienen un K, y con ese K tienen la resistencia cilíndrica, ¿ya? Así que en verdad es súper corto el cálculo de esa parte. Ya, y una vez que tengan las resistencias, entonces calculadas con esa norma, hacen la evaluación estadística tal cual lo habían venido haciendo. Acá estamos, ya. Entonces, después que tengan la resistencia de las tres probetas, ahí pueden hacer evaluación estadística tal cual lo habían hecho en la parte anterior. O sea, esto lo único que añade es que es con testigos, ¿ya? Pero en verdad la evaluación estadística sigue prácticamente el mismo procedimiento con la norma 1171 involucrada por medio, que es para que ustedes calculen la resistencia en lugar de que se las den, ¿ya? Eh, Ahora, igual es importante que... ojo, que les piden aquí específicamente la resistencia corregida por esbeltez, así que es lo que les acabo de mostrar en la tabla. No, no vayan a poner la resistencia calculada directamente con la 1170, ¿ya? Que la 1170 es la usada típicamente para calcular resistencia cuando no se corrige por esbeltez, ¿ya? Así que no vayan a usar la 1170 para esa parte. ¿Tienen alguna pregunta sobre las normas que hemos visto, esas cosas? O denunciado, no sé. En el enunciado, lo que falta mencionar es que está el gráfico de temperaturas, ¿ya? Pero eso tiene que ver con lo que les decía, que cuando sacan el molde depende de las temperaturas que hubo en los últimos días. Así que es para que tengan noción de cuál fue la temperatura media diaria en los últimos días, para que la puedan cachar. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a hacer un ejercicio, o Ya. sea, a hacer Lo- una evaluación estadística cortita. Oye, me sale eso sí, que quedaba poco de la reunión, No, güey. ¿o no? Sí, me No, yo salió el supuestamente mensaje. tengo. Ah, pero se cambió. Sí, no, ahora ya no sale. Excelente. Ya voy a dejar de compartir para que, para que ahí Kurt nos ponga un ejemplo. Eh, Dejé de Voy, compartir, ¿cierto? Sí. voy. Ya. Primero que todo, a usted en el enunciado, ¿no es cierto?, le entregan datos de R3, R7, R28, ¿no es cierto? Dos muestras por lo general de R28 es como lo típico, le dicen el tipo de hormigón, varias cosas. Y yo ante esto, oye, tenía acá una cosa y murió. Yo en una práctica tuve que hacer evaluación estadística, entonces tengo bastantes guías de lo que te entrega el laboratorio a la hora para hacer estas cosas. Se los quería mostrar nomás como para la curiosidad, para que vean cómo es realmente los datos y no se queden solamente con esta tabla que es como la tabla que uno hace para hacer la evaluación estadística, pero los datos los sacas de esto. Ese es un informe del IDIEM, ¿no es cierto? Con respecto a una obra en Santa María, en Provi, un edificio por ahí. No debería estar diciendo eso, pero igual. Y bueno, aquí, por ejemplo, entregaban dos resistencias R7 en este informe y una R28. Entonces, igual, por ejemplo, después vamos a ver cómo se hace la evaluación estadística y van a ver que esto igual de repente es un problema, porque no van a tener dos resistencias R28, ahí es un poco bellado y ahí uno tiene que jugárselas nomás. Por ejemplo, aquí yo hice todas las, tenía anotadas, no sé si este es el de todas, pero varias de las guías, por ejemplo, las fui anotando y algunos entregaban R3, por ejemplo, otros entregaban R5, otras R7, otras dos muestras de R7, la mayoría dos muestras de R28, otras no, estaban de repente también divididas por resistencia, eran hormigones distintos, y uno incluso entregaba R32.
esto por lo general, si es que van R7, R3, todas esas cosas, las da el... Yo lo que más estándar he visto es que siempre entregan un R7 y R28, pero hay obras, por ejemplo, con hormigones pretensados, postensados, por ejemplo, y todas esas cosas que requieren como más datos con respecto a en las madureces tempranas, por así decirlo, resistencias tempranas del hormigón, y el mismo calculista o la misma obra pide estos parámetros de R3, R5 o R7. Lo más común, eso sí, es un R7, 2 R28. Aquí puse dos tablitas porque vamos a hacer los dos métodos de la norma. Para hacer una evaluación estadística, la idea es hacerlo rápido, solamente para que sepan hacer las tablas y cachen el procesamiento matemático nomás, que es como en realidad súper fácil, no tiene ni una ciencia. O sea, en realidad sí, tiene mucha ciencia, pero no es nada muy especial. Y poder hablarle un poco de lo que se hace después, que es lo que ustedes van a tener que hacer en el informe también, que es como un poco más de lo, por así decirlo, importante, quizá. Entonces, si se dan cuenta, en este informe sale la edad, o sea, de cuándo se está tomando el ensayo de resistencia. Salen otras cosas como la oquedad, el despunte, el tipo de falla que presenta la probeta, ¿no es cierto? La sección, las cargas. Y aquí sale la resistencia en megapascales del cilindro de 15 centímetros. Bueno, aquí obviamente, como dijo Ariel, si es que es un formato distinto, tendrían que corregir, ¿no es cierto? También hay fechas de ensayo. Bueno, tienen todos los datos aquí. Otra cosa que es importante es, siempre tiene que estar la ubicación y la compactación y por general el curado. ¿Por qué? Porque si ustedes van a encontrar que hay algún error en alguna de las muestras, es importante que sepan dónde está puesto su hormigón. Porque así si tienen que tomar muestras y todo, van a ese lado y pueden sacar los testigos en el caso de, obviamente la idea es que no pase, pero es importante notar que tiene que estar esta parte de aquí. Y bueno, entonces yo de aquí, de toda esta cuestión que tuve que hacer en la práctica, rescaté unas 15 informes que tenían como ¿cómo se llama esto? Eh, los datos estándar, 2R28 o 1R7, y vamos a hacer una evaluación estadística. La primera quiero hacerla con el método más pulento, lo voy a hacer obviamente aquí con la 1998 del 89. Vamos a aplicar el método de... ay, ¿dónde está? Por grupo de muestras consecutivas, que es como el más bacán, creo que se usa más en la empresa privada, creo que por el total de muestras se usa como más en obras del MOB, por ejemplo, pero este es el método como más pulento, por así decirlo, estadísticamente como mejor, tengo entendido, yo no sé mucho tampoco de estadística, pero tengo entendido que es como mejor en muchos sentidos. Igual vamos a hacer el otro, pero si es que pueden, hagan siempre este. Ok, para esto tenemos dos condiciones que se tienen que cumplir. Obviamente simultáneamente, y vamos a ver qué pasa cuando no se cumple una, no se cumplen las dos y todo esto. Tenemos que F3, que si vamos acá es la resistencia media de las tres muestras consecutivas, eso vamos a ver cómo se hace, correspondientes a cada parcialidad del lote en hormigón. Todo esto tiene que ser en megapascales. Y bueno, ese F3 tiene que ser mayor al F'C, ¿no es cierto? Más una constante que también vamos a sacar, que se llama K1. La otra condición que se tiene que cumplir es que Fi, o la resistencia individual de cada muestra, tiene que ser mayor a F'C menos K2. Es como el límite inferior. Este es como un límite superior, por así decirlo, de alguna forma, que se tiene que cumplir, y este es un límite más inferior. Esta condición, la B, es la más crítica. Si nuestra muestra no cumple eso, tenemos problemas mayores, llámese que está comprometida la estructura y probablemente vamos a tener que sacar testigos. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que definir entonces en esta muestra el grado es G35, ¿no es cierto? Entonces la resistencia va a ser 35 megapascales. Vamos a ponerlo al tiro aquí. F'C o FC, como quieran ponerle, es 35 megapascales, ¿no es cierto? Tenemos que sacar
K1 y K2. Para esto nos vamos a la norma. Voy a ponerlo aquí. Se ve bien, ¿cierto? No, no hay problemas como lo que le pasaba a Ariel, que de repente se... Yo lo veo bien. Ya, bacán. Igual estoy atento, así que te voy a avisar si no se ve. Bien. Vamos a tener aquí entonces el grado de hormigón para sacar las constantes K1 y K2. Dependen de dos cosas. Una es el grado, en este caso sabemos que es un H20 superior porque es un G35. Entonces al tiro vamos a ver esta columna de aquí. Y los otros factores es la fracción defectuosa aceptada, que es también lo que siempre hemos visto de... Mira, ahí no tengo el dato aquí, soy... Ah, sí, mentira, aquí está. Tenemos que es un G35 con una fracción defectuosa afectada del 10% aceptado. Entonces nos vamos a la fracción defectuosa del 10, tenemos acá K1 y K2, y nos vamos a la columna que ya hemos visto. Entonces tenemos que K1 es igual a 0, vamos a anotarlo al tiro aquí, 0, y K2 es igual a 3,5. Esto, ojo, está todo en megapascales. Si van a empezar a ver cosas en kilogramos fuerza, partido en centímetro cuadrado y no sé qué otra cosa más, y las unidades cambian un poco, esto van a tener que transformarlo, pero para parámetros de la norma siempre van a ocupar megapascal. Entonces, aquí vamos a tener las dos, vamos a poder armar ya las dos condiciones que se tienen que cumplir. Vamos a ponerle acá condición A. Tenemos que F3, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor a F'C, es decir, vamos a ponerlo aquí como formulita, más K1, es decir, 35. Y B, vamos a tener que Fi, o la resistencia individual, tiene que ser mayor que F'C menos K2, es decir, F'C menos 3,5. Ok, entonces procedemos a sacar Fi y F3. Vamos a hacer primero Fi porque es el más simple, que es básicamente el promedio de las muestras, o sea, como de los dos ensayos de cada muestra, por así decirlo, los dos probetas de cada muestra. Entonces sería, vamos a ponerlo así como la formulita más S más S, R28.1 y R28.2, partido en 2. Tenemos aquí 45,6 y obviamente esto lo podemos propagar. ¿Hay alguna duda hasta aquí que no se entienda dentro de lo que he explicado hasta ahora? Chiquillos, chiquillos bonitos. Todo bien por acá. Cool. Ya, excelente. Entonces vamos a sacar ahora F3. Este es un poquito más raro. Dice, es la resistencia media de las 3 muestras consecutivas correspondiente a cada parcialidad del lote. Esto es una muestra. Entonces el promedio sería la resistencia individual de la muestra. Este dice que son la resistencia media de las 3 muestras consecutivas. Entonces ante esto por lo general se pone las dos primeras muestras, nada, o sea, las dos primeras muestras nada y nada, y después también se saca un promedio, ay, maldito Excel, promedio de las 3 muestras consecutivas. Pum. Y ahí tenemos el primer F3. Básicamente el promedio de eso, eso y eso. Por eso es buena idea sacar el FI primero. Ya. Entonces ahora podemos propagar, ¿no es cierto? Y esto va a estar sacando el promedio de estos tres. Este va a estar sacando el promedio de estos tres. Este de estos tres y así. Es como raro, como yo me acuerdo que lo encontré súper extraño al principio cuando me lo pasaron. Pero bueno, es así. Igual voy a dejar una sola cifra significativa. Y vamos a poner acá una columna de cumplimiento. Vamos a ver esto un poquito. Vamos a agrandarla. Ok, entonces yo por lo menos lo que hago en estas cosas es poner unas reglas en Excel como para que quede más bonito de alguna forma.
vamos a ponerle la restricción al FI. Formato condicional, nueva regla. Ya, entonces tenemos que el FI tiene que ser mayor a la condición B. Valor de celda que sea menor que la condición C. Y le vamos a poner que salga en rojo. Escucha, nada que ver. En rojo y la fuente en negro. Entonces acá podemos ver que al tiro nos sale que una de las muestras tiene un valor que no cumple el parámetro B. Lo puse con rojo, después voy a explicar por qué le puse con rojo. Ahora vamos a poner, vamos a hacerlo de aquí, una nueva regla a esta, que va a ser, ¿no es cierto?, que F3 tiene que ser mayor que FC más K1. Entonces yo quiero que me marque los menores que este de aquí. Y formato le vamos a poner en amarillo. El amarillo no tiene tanta severidad como el rojo. Como vemos, no hay ninguna que muestre un no cumplimiento en ese parámetro. Entonces, como dijimos antes, como dice la norma realmente, tiene que cumplir las dos condiciones simultáneamente. Entonces, en este caso, como no hay ninguna pintada, ponemos cumple, está también, ¿no es cierto? Lo ponemos incluso, propagar. Este no. Vamos a ver aquí. Este sí. Sabemos que... Oh, él lo diría. Ya. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Déjenme encontrar aquí el lugar de la norma donde dice qué pasa con estas dos cositas. Ya. En el anexo A, vamos a tener lo que pasa si es que no se cumplen una de estas cosas. Por lo general, te dice, si es que se cumplen las dos, hay un cumplimiento. El hormigón cumple la resistencia especificada. Ya. Si es que no se cumple el F3, pero se cumple el FI, por así decirlo, si se cumple no se cumple la primera condición, pero sí se cumple la segunda, que sería, por ejemplo, si aquí hubiera un valor en amarillo, el hormigón dice que no cumple la resistencia especificada y hay una recomendación de informar a los proyectistas y, por lo general, lo que se pone en estas tablas es que puede haber un incumplimiento de contrato. Esto igual es malo porque por lo general puede significar platita o alguna no conformidad en términos de calidad. Eso igual es grave, pero no es tan grave como la tercera condición, que es cuando no se cumple el FI. Si es que no se cumple este FI, como lo que pasa en este caso, tenemos al tiro que el hormigón no cumple la resistencia especificada y cada resultado defectuoso debe ser considerado como un riesgo potencial. Entonces, por lo general en la observación se pone acá riesgo potencial de la estructura. Esto es importante y es como relativamente terrible. Dice que hay que adoptar las medidas indicadas en A4, que básicamente dicen que hay que informar, creo, a los proyectistas. Dice que se puede comprobar la validez del ensayo, se debe identificar la zona comprometida, por eso siempre en esta tabla ustedes tienen que poner la colocación de ese hormigón para que puedan ir y verlo, inspeccionar la zona, ver si es que hay algún problema ahí especialmente. Se pueden realizar ensayos por métodos no destructivos, si es que el calculista lo permite por lo general, y hay que hacer toda una gestión para esto. Y en el último caso, que es como lo peor que se puede hacer, es extraer testigos de hormigón endurecido. Si es que estos testigos no cumplen, de acuerdo con lo que dice después el A.4.3, que propone un método de evaluación para los testigos, que igual van a tener que aplicarlo si no me equivoco. En esta parte está A.4.3, después de las correcciones que hagan, que dijo Ariel, tienen que ver si cumplen
cumple este anexo. Si es que no lo cumplen, implica demolición, y la demolición es como lo más terrible que te puede pasar en una construcción. Tú nunca quieres demoler, sobre todo que aquí estamos viendo testigos que ya llevan 28 días de maduración. Es decir, si uno tiene testigos que ya tienen 28 días, por lo general uno ya tiene construido algo encima. Y destruir, o sea, demoler algo que tiene algo encima es complicado, es mucha plata, es tiempo, y una mala gestión de esto puede ser catastrófico para la rentabilidad del proyecto y todo eso. Por esto, ¿hay alguna duda con esto, lo que acabo de decir? Los temas de los cumplimientos, no cumplimientos, ¿qué implica cada uno? Kurt, yo tengo una duda. Cuenta. Que, por ejemplo, ya en la pregunta del control, hay dos casos que no se cumple con la condición B, pero con la condición A tampoco hay algunos casos que no cumplen. Entonces, en ese caso, ¿qué se debería hacer? En el caso de que no se cumple el F3, de la condición menos terrible, Claro, que no se cumpla el F3. O sea, sé que ahí deja, sale alguna tablita, pero igual, deja control como que deberíamos colocar. eso, que pueden haber, lo que dice la norma, puede haber un incumplimiento de contrato y se debe dar aviso a los calculistas para ver si es que se necesita alguna medida adicional. Pero a priori, eso es lo que yo te diría que pusiera en el informe, no hay nada más que deberíais poner, porque eso es Ya. básicamente el plan de acción, ¿cachai? No tiene que ver con la validez del ensayo. Eso es Mm, solamente cuando no se cumple el F0. mira, a priori, así como en un trabajo quizás más real, tú también deberías hacer esta tan cosa que también dice la norma, que es el nivel de control de ensayos, en la que sale la tabla 6. Eso te dice que si tu control de ensayo es como bueno, excelente, tiene deficiencia, hay un montón de cosas. Entonces, Kurt, ¿sí? es que de hecho me parece que el enunciado les pide hacer eso para los casos en los que les dio defectuoso. Se toma un testigo de mi... Ahí está, la 2. Dice realizar detectando incumplimiento y calculando CB para evaluar el nivel del control de Ah, ensayo tienes que laboratorio. hacerlo. Efectivamente. Entonces, igual ponte tú lo que decíamos hace un ratito, si les da que no cumple, pero también les da que el ensayo es deficiente, significa que no pueden concluir. O sea, no tendrían que realizar otro ensayo mejor hecho. Sí, ¿Y y ese control de ensayo es para todas las muestras? Ese valor de porcentaje que saca es con todas las muestras, ¿cierto? Me parece que les piden primero para todas las muestras y después solo para las defectuosas Ya, en el enunciado. Cuando es todas las muestras, es todas, todas, todas. Y cuando son claro. solo las defectuosas, te quedas con las que no cumplieron. sí, ¿Y y ese aquí vamos a valor ver de 2? el número de probetas de la muestra, del lote, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en este lote, esto lo que tenemos acá en este Excel, nosotros le vamos a decir lote. Este lote tiene 15 muestras, ¿cachai? Ya, y cantidad de probetas es distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta muestra hay 3 probetas, pero yo le pondría 2, porque estamos viendo el R28, ¿cachai? Ah, ya, te cacho. Vale, gracias, Kurt. Son 2 probetas que se van a ensayar, o sea, que se Vale, ensayaron vale. realmente. Que me Con quedó e- clarito. ya, aquí con este, antes de que pasemos a la otra... Ah, bueno, y aquí tienen todo el procedimiento para sacar la evaluación del nivel de control de ensayo. No es nada muy complicado, solamente pescar esto, y aquí vamos a ver cómo se saca el valor FM, después en el otro, que es simplemente un promedio de todas las resistencias, pero bueno, igual vamos a tener que hacerlo. Bueno, tienen que sacar aquí esto, y si esto les da muy deficiente o aceptable, pueden tener problemas. Por lo general en los proyectos se define esto más o menos qué valor tiene que tener, o de qué valor se va a considerar como que los ensayos son buenos. Eso se da como en el documento de alcance del proyecto. Pero con respecto a lo que es evaluación estadística como el Excel, está esto. Luego de esto, de cuando ya uno encuentra algún problema, por lo general uno tiene que tener una trazabilidad que se llama.
¿Qué significa eso? Uno tiene que encontrar como la causa raíz del problema. Para esto, la profe en el control, como para darle una aproximación a esta como metodología, por así decirlo, se incluyen varios datos. Por ejemplo, la fecha, ¿no es cierto? El, ¿Cómo se llama esto? Los tiempos de despacho. Con esto van a poder ver los tiempos de transporte, ¿no es cierto? Ver si hay alguno que se salga de la norma. Los tiempos normados creo que salen, no sé si las 170, creo que las 160 salen. ¿Cuáles son los permitidos? Entonces, de esta forma ustedes pueden encontrar un responsable, pueden ver dónde fallaron en la línea productiva a formar ese elemento de hormigón que salió con defectuoso, o ese hormigón en particular. También esto sirve como para echarle la culpa a la hormigonera o a la constructora si es que es algún lote malo. Entonces, de esa forma podemos ver quién es el responsable, y si somos nosotros, o es el mandante, o es la hormigonera, o quien sea. También salen parámetros de temperatura donde pueden sacar razones, ¿no es cierto? Entonces, quiero que les quede claro que esto es un procedimiento matemático, estadístico, ¿no es cierto?, que da ciertos resultados, pero ahora, para temas de gestión, ustedes tienen que hacer un pensamiento adicional, que es como, ¿por qué sacamos el resultado malo? ¿Por qué tenemos una deficiencia de ensayo? Todo eso, y eso es como un poco más de lo que hace la pega del ingeniero, ¿no es cierto? Kurt, y ¿Sí? chicos, chicas, un pequeño detalle, que delante se me fue, la norma de la extracción de muestras es la 171, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan que les dije que tenían que sacarlo con la mitad del tiempo de extracción y que tenían que pasar máximo 15 minutos antes de armar la probeta? Ya, pero eso está en la 171, que esa es la norma de extracción de muestras, para que la revisen y vean si alguno de los tiempos que está en lo que les dio la profe no cumple con la norma, ¿ya? Porque yo creo que las horas ahí les van a dar una pista de por qué falla alguna muestra. Sí, y esto para los que hayan tenido o no hayan tenido práctica en construcción, estas tablas se hacen. Son bien comunes y se hace cada vez que llega un camión, se toman todas las muestras, se toman los testigos, o sea, no testigos, sino que las probetas de hormigón se hacen, se registra el tiempo, se registra la temperatura del hormigón, todo, así que todo en serio se hace y probablemente si están en una práctica de construcción los van a mandar a registrar tiempos de los camiones, a tomar muestras, hacer el cono de Abrams, todas estas cosas. Pero esto tiene una utilidad real y se hace siempre. Sí, chiquillos, como más macro, también quería decirles que este como es como de los pocos ramos de construcción que tiene la carrera. Entonces, como que si les interesa construcción, como que para allá va la cosa, ¿ya? Como que es como el tipo de tópicos que se trabajan en construcción desde el área de la ingeniería, o sea, ritmos de construcción, hormigones y todo eso. Porque igual en BotChef se le da súper súper poca importancia, o sea, no se le da poca importancia, tiene poco contenido de malla obligatoria, construcción, ya para que lo tengan presente. Sí, yo he tomado así como casi todos los ramos de construcción de la carrera que ofrece la universidad, así que si es que alguno necesita ayuda con eso, qué ramo tomar, igual siempre me puede hablar preguntando de qué se trata cada cosa, dependiendo de a qué se quiere enfocar o las distintas áreas, todas esas cosas. Yo por lo general he estado en todos esos ramos, así que, o casi todos. Así que les puedo asesorar un poquito en ese sentido. Ya, entonces quiero que veamos el otro método que no se usa mucho, por lo general en las actividades casi nunca hay que usarlo, pero está y obviamente hay que saberlo. Que es más fácil todavía, que es el del total de muestras. Este como que estadísticamente creo que no es tan pulento, pero se usa creo que en obras públicas. Tiene varios defectos y también virtudes, ¿no es cierto? Como el otro también las tiene, y van a tener que nombrarlas en el control. Creo que Ariel ya les dijo en algún momento alguna de las ventajas y desventajas, así que no voy a entrar en eso, pero hagámoslo. De la misma forma que el anterior, este va a tener dos condiciones que se tienen que cumplir. Y también si no se cumple una, va a pasar algo, si no se cumple la otra, va a pasar otra cosa. Entonces, de la misma forma, vamos a poner aquí, F'C, este también es el mismo 35 megapascales, ¿no es cierto? Con un intervalo de confianza del 10%, ¿no es cierto?
Y vamos a tener que definir FM y FI. Aquí en la norma, es como que a mí siempre me confundió esta cosa, porque de repente sale como FI mayor que F0 igual a bla, 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 y es porque, como para términos de la tabla, uno pone como FI aquí, y acá uno pone F0, pero son cosas de nomenclatura nomás para no abusar de la notación, por así decirlo. Así que démosle. Tenemos que FI es la misma condición anterior, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner, aquí solamente se necesitan dos cosas. S, que es la desviación estándar, T, y vamos a poner acá K2. Esos tres son los parámetros que vamos a necesitar de nuestro, ¿cómo se llama esto? Para realizar nuestro análisis estadístico. Ya, FM va a ser la resistencia media del lote. Como les dije anteriormente, todo esto es un lote, las 15 muestras. Entonces, básicamente va a ser un promedio de todas estas probetas, y FI sigue siendo lo mismo que antes. Entonces, saquemos FI al tiro, que ya lo tenemos, ya sabemos cómo se saca, ¿no es cierto? Es S más S partido en 2. Tenemos FI, exactamente el mismo que el anterior. Seguimos teniendo ese mismo valor feo que también nos va a salir en rojo ahora porque la segunda condición sigue siendo la misma. Hay que ver si K2 es el mismo o no. Y al final FM simplemente va a ser el promedio de todos los FI, porque al final es el promedio de las resistencias del lote. Ya. Vamos a poner acá con negrita para que se vea bonito, qué sé yo. Y ahora tenemos que sacar entonces las condiciones, cuáles van a ser nuestras reglas que vamos a tener en el formato condicional. Hay que ver si es que dice algo sobre el K2. Aparte, no. K2 es el mismo que antes, es un H20 superior, con de fracción defectuosa del 10%. Entonces K2 es al final 3.5. Vamos, mentira. Eso mismo. Entonces ahora tenemos que sacar S, que es la desviación estándar, o sea, la desviación normal de las resistencias individuales. Entonces, básicamente, esto va a ser la desviación estándar, creo que es la M, de todas las resistencias individuales. Creo que sí se saca esto, ¿cierto? Sí. Yo no sé de dónde salió la M. Nunca la había usado así. Sí, no, yo tampoco cacho mucho, pero creo que yo siempre tengo así como de referencia que cuando pongo test best es la desviación estándar y siempre ponía la primera y me daba los valores bien en otros ramos, así que creo Ah, que esa perfecto. es. No entiendo muy bien la diferencia realmente. Igual, a lo mejor tenía una versión muy nueva porque yo pongo Desbest y me funciona, me la saca así nomás. No sé por qué. Bueno, no sé, a mí me sale bueno, que tengo como el Excel más actualizado, creo, de todo. Así que no sé realmente, quizás voy a investigar igual, pero no creo que sea algo muy terrible para o sea, como propósito. Ya bueno, y el T es el factor estadístico que eh, me estoy pegando un carril aquí. Creo que es como algo, tiene que ver algo con la T de student, no sé, creo, no sé. Pero bueno, es un factor estadístico, es una constante que tenemos aquí y depende del número de muestras. En este caso tenemos 15 muestras. Entonces vamos a tener que T va a ser 1,345 de la tabla 4. Entonces vamos a tener de nuevo dos condiciones, A y B. Como dice aquí arriba, tenemos que Fm tiene que ser mayor a F'C, vamos a ponerla acá al ladito, F'C más S por T. S por T.
nos va a dar que FM tiene que ser mayor que eso. Y no es necesario poner una regla, pero si quieren ponerle color, sí, pónganla, pero es comparar un solo valor. Acá tenemos al tiro que 41,8 megapascales es mayor que 40,87, entonces el primer parámetro, primera condición, estamos bien. Ahora, la segunda condición ya la hicimos antes, es exactamente la misma, es F'C menos K2. Y podemos poner la misma regla acá y nos va a dar este mismo valor en rojo. De la misma forma, vamos a poner acá un cumplimiento y nos va a dar que el único que no cumple es este y que es un riesgo potencial para la estructura. Ah, bueno, hay otra tabla también en el anexo 1, que creo que es como una para cada valor. Esta es la de por muestras consecutivas, ¿no es cierto? Y esta es la otra. Si FM no cumple, lo mismo. Penalización de contrato, hablar con los proyectistas. Si es que no se cumple FI, riesgo potencial para la estructura. Exactamente las mismas como consecuencias. Bueno, eso es como el proceso de la evaluación estadística, no tiene nada como especial, por así decirlo, nada muy terrible. Solamente hay que saber cómo hacerlo. Y en particular la norma creo que lo explica relativamente bien, pero yo creo que lo único confuso es el cómo sacar el F3, que es el que sacamos acá arriba, que es el de las 3 muestras consecutivas, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero eso es, tienen que tener en cuenta que esto es solamente un proceso estadístico, no dice nada más que ese resultado, y después de ese resultado tiene que venir una gestión de parte de ustedes, tiene que venir un razonamiento y tiene que venir un poco de indagación de las normas, ver qué hacemos, qué es lo mejor para el proyecto, qué es lo mejor para nosotros y para el cliente al final. Entonces, ahí viene su trabajo de un poco de criterio ingenieril. Y eso es lo que tienen que poner obviamente en el informe y que hasta ahora lo han puesto y ha estado súper bien. Así que bacán. Y bueno, eso realmente. No sé si tienen alguna duda con el segundo método o con alguna otra cosa. A mí me gustaría comentar una cosa cortita, y es que en este caso nos dio lo mismo entre los métodos, entonces a lo mejor quedamos como, pucha, ¿y para qué lo hacemos de dos formas? Pero de verdad que cuando empiezan a fallar más muestras, el primer método tiene más sentido. Así que, bueno, en este caso dio literal lo mismo, pero en otras situaciones puede dar distinto. Ya, así que yo le haría caso al Kurt y usaría siempre el primer método, aunque sea un poquitín más largo. ¿Ya? Eso. Sí, otra cosa, igual, esto como que siempre se ve súper de contru, y por lo general sí, esto es como más para la construcción, pero por ejemplo, yo cuando estuve en práctica de construcción, no me hicieron hacer esto, y cuando estuve en práctica en una oficina de cálculo, sí me hicieron hacerlo. Entonces es como raro y lo van a tener que hacer probablemente en cualquiera de las dos, para los que les interesa un poco más también el mundo del cálculo, no estén como, ¿para qué estoy en estos ramos si no me sirven de nada? Bueno, sí les sirve. De hecho, siento que les sirve más a ustedes porque ustedes tienen que al final especificar todo esto. Tienen que ponerlo en sus especificaciones técnicas, tienen que saber razonarlo un poco hacia la estructura. Entonces, Sí, es súper nosotros nos importa importante. más, los constructores nos importa más como la significancia de esto, si nos va a afectar en costo, en plazo, pero la teoría le importa más a ustedes, según yo. O sea, lo que dice Kurt es fundamental porque de repente uno especifica un hormigón, piensen que cada vez que ustedes pongan la fracción defectuosa, al especificar un hormigón, están cambiando todo esto. Con el simple hecho de cambiar de 5 a 10 la fracción defectuosa, pueden cambiar todos los ensayos que siguen, el ritmo de construcción y todas esas cosas. Así que es súper importante que lo tengan presente en cualquiera de las áreas de, de ingeniería civil. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la norma, el control?
no sé, estos ensayos, si quieren ver otro de otra empresa, no sé. Voy a poner otro ahí, uno de Tecnor. Bueno, este otro de otra empresa, pero si se dan cuenta es casi exactamente lo mismo. Resistencia en 7, 7, 28. Y las normas que se usaron, ¿no es cierto? Fecha, hora, temperatura, lugar de colocación, camión mixer, todo tiene que estar documentado. Ah, bueno, te pasaste las normas. Bueno, yo igual me voy a guardar ese link, igual es útil esa cuestión. Yo tengo como una carpeta con puras normas desactualizadas. Pero está... mira, en verdad yo no la conocía, la empecé a usar hace un par de días, porque yo estaba típicamente, buscaba alguna parte de, así como estas páginas web que te sale así como Google Books y que ni siquiera la podéis descargar, entonces la encontré y la encontré súper útil. Y, Sí, y bueno, no cacho ni siquiera qué es el SESMEC, me cagó. Bueno, pero está pero lleno de normas. lleno, están ASTM, todas. normas chilenas, Las STM están todas. Las normas chilenas, al menos las buenas. que tienen que ver con hormigones, estructuras, construcción y acero, están también. Así que Bacán, no sé qué onda. está bacán. Igual les quería recomendar, así como aprovechando de estas páginas choras, para los que van a tomar ramos, o sea, los que tienen ramos, por ejemplo, de construcción, métodos constructivos, de repente nos hacían hacer cosas con el PIB de la construcción y toda esta tontera. Y hace poco el CETEC abrió esta plataforma, que es una plataforma de Big Data en construcción, es la primera en Chile, y que tiene bueno, un montón de datos sobre la construcción, por ejemplo, el PIB, el porcentaje del PIB en Chile, ¿no es cierto? El IMASEC, IMACON, un montón de cosas, tienen macroindicadores, de todo, de casi que de toda la información que necesiten saber sobre cómo la construcción y cómo ha avanzado en los años, y que les va a servir caleta para los trabajos de esos ramos, porque, por ejemplo, buscar estos datos cuando me hacían hacer a mí esos trabajos era un cacho, que están súper desactualizados, difícil encontrarlos y están repartidos por todos lados. Bueno, esta página los juntó como todos, así que tienen caleta de weitas para entretenerse ahí. Igual es bueno echarle una mirada para de repente ver un poco la economía de la cuestión y después puedan ver las noticias y cachar si es que las cosas son tan así como las ponen o no. Igual yo encuentro que eso es importante. Así que les dejo aquí, se las dejé en el chat igual, por si les interesa. Y eso, no sé si Ahí, tienen alguna otra duda para cortar la grabación. Ok, Todo bien. si alguien habló. sí, creo que Camilo dijo. Sí, sí, que no hay duda. Está todo claro. Gracias. Ok. Súper.